El millonario jamás debía enamorarse. Hasta ese expreso. La frase golpea como un trueno sobre la Ciudad de México, en medio del tráfico del Paseo de la Reforma, donde la Torre de Cristal de Montalbán y Asociados se alza como un monumento al poder y al prestigio. Pero dentro de esas paredes frías, Alejandro Montalbán, con 38 años y una reputación inquebrantable, estaba a punto de descubrir que un simple café podía alterar el curso de un imperio. La rutina parecía blindada, reuniones interminables, contratos millonarios, decisiones que movían mercados. Todo estaba medido al segundo, hasta ese día. Una taza humeante, servida con la precisión de siempre, pero con un detalle inesperado. Un papel doblado, discreto, junto al borde del plato. Nadie más lo notó. Nadie, salvo él. Un silencio extraño lo rodeó. La nota no contenía una confesión romántica, ni un mensaje conspirador. Solo una frase sencilla, casi inocente. La foto no es la verdad. El corazón de Alejandro, acostumbrado a cálculos fríos, titubeó por primera vez en años. ¿Quién se había atrevido a romper la distancia del poder? En los pasillos del bufete, los prejuicios corrían más rápido que los rumores. ¿Cómo va a mirar a la chica del café?, murmuraban en el elevador abarrotado, donde el perfume caro se mezclaba con el olor metálico del sudor de la multitud. El estatus era la regla de oro. Abogados con trajes importados, asistentes midiendo cada gesto, cada palabra. Allí, la auxiliar de limpieza no tenía rostro, ni voz, ni nombre. Solo una rutina invisible, pero Alejandro la miraba, y esa mirada, por primera vez, lo condenaba. Los pasillos del poder no se conquistan con discursos, sino con respeto cotidiano. Saludar por nombre, mirar a los ojos, frenar la broma clasista antes de que se convierta en costumbre. Y entonces llegaron las señales, esas que delatan humanidad. Sofía Reyes, apenas 24 años, había visto más de lo que cualquiera imaginaba. Ella sabía que el CEO ya no tomaba azúcar refinada y sin decir palabra cambió por azúcar morena. Un gesto mínimo, invisible para todos, pero imborrable para él. ¿Quién observa así a un millonario? No desde el interés, sino desde el cuidado. Los poderosos también necesitan ser vistos, recordados como humanos, más allá del blindaje de sus relojes suizos y sus autos blindados. Y aunque el riesgo crecía, Alejandro impuso una regla. Era lo único que podía controlar. Ninguna conversación a solas fuera de los espacios comunes. Cero favoritismos. La dejó clara, la documentó en un correo y hasta pidió supervisión de recursos humanos. Una regla que se imponía a sí mismo, como quien se ata las manos antes de caer en tentación. Porque sabía que, más allá de las murmuraciones, el peligro real no estaba en los pasillos, sino en lo que él mismo sentía. Pero lo que Sofía guardaba en su libreta cambiaría un destino. Antes de continuar con esta historia, recuerda apoyar este canal. Dale like a este video, compártelo con quienes disfrutan de historias intensas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas hasta ahora de Alejandro y Sofía? ¿Desde dónde nos estás viendo? Queremos saber tu opinión. En un bufete, el rumor se redacta como sentencia. Así comenzó la segunda batalla de Alejandro Montalbán, no contra un competidor del mercado, sino contra el enemigo más insidioso, las voces bajas, los cuchicheos de pasillo que hieren más que un memorando oficial. Y entre todos esos susurros había un autor con nombre y apellido, Bruno Santamaría, socio veterano, guardián de las viejas reglas y experto en disfrazar prejuicios de prudencia. El comité directivo escuchaba a Bruno como si dictara ley, y él no dudó en utilizar la brecha social como un arma para aislar a Alejandro. ¿Un CEO relacionándose con la auxiliar de limpieza?, preguntaba con falsa sorpresa. Eso sería indefendible ante clientes internacionales.
La frase se repetía en pasillos y ascensores, multiplicándose como eco venenoso. Nadie necesitaba pruebas, bastaba la insinuación. Alejandro lo sabía. El error más común era jugar en secreto. Ocultar un sentimiento no lo borraba, lo hacía más visible, multiplicaba sospechas y aumentaba vulnerabilidades. Si él cedía al silencio, quedaría atrapado. Pero si optaba por la transparencia, aunque selectiva, podría frenar la tormenta antes de que creciera. La primera línea de defensa fue clara: confesar al área legal y a recursos humanos la existencia de un vínculo potencial. Nada de sensacionalismo, nada de novelas internas, solo hechos. Un movimiento simple pero necesario para que la narrativa no la escribieran los intrigantes. Sin embargo, la intriga tenía rostro y manos. Alguien, con precisión quirúrgica, filtró una fotografía. Era inocente en apariencia. Alejandro y Sofía en la cafetería del edificio, apenas compartiendo un café. Nada indebido, nada prohibido, pero en el contexto equivocado, cada gesto podía convertirse en evidencia de una conspiración. La imagen viajó más rápido que cualquier comunicado oficial. En segundos, circulaba en teléfonos discretos, se comentaba en reuniones de pasillo, se exageraba en tertulias improvisadas. El rumor ya tenía cuerpo. Y en el juego del poder, la percepción puede ser más letal que la realidad. ¿Cómo blindar decisiones en un terreno así? Alejandro lo entendió tarde, pero lo entendió. La transparencia debía transformarse en método. Separación de funciones para evitar favoritismos, evaluaciones con terceros imparciales. Una bitácora de interacciones registrada con disciplina casi militar. Preguntas que funcionaban como un escudo. ¿Hay testigos? ¿Hay registro? ¿Existe una alternativa imparcial? Si la respuesta era sí, no habría brecha donde clavar la daga del rumor. Pero los rumores nunca caminan solos. Pronto aparecieron señales de sabotaje, agendas modificadas sin explicación, documentos olvidados en escritorios, mensajes anónimos enviados en horas exactas. No era azar, era un patrón. Y Sofía, observadora paciente, empezó a trazar un mapa. Autor, hora, lugar. Cada incidente era una pieza de un rompecabezas. Un rompecabezas que cuando se completara, revelaría que los ataques no eran casuales, sino un plan dirigido. El rumor había sido lanzado como una flecha, pero lo que Sofía guardaba en su libreta podía devolver la verdad con filo aún más agudo. Antes de pasar al siguiente capítulo, recuerda apoyar este proyecto. Dale like a este video, activa el sinónimo de notificaciones para no perderte ningún episodio. Compártelo con tus amigos y déjanos en los comentarios lo que piensas de esta historia, tus sugerencias y desde dónde nos acompañas. Queremos leer tu voz en esta comunidad. Lo que Sofía empezó a registrar en su libreta se convertiría en la prueba que nadie esperaba. El bufete entero estaba sumido en una tensión insoportable. Era de noche y los pasillos se encontraban encendidos como si fueran el escenario de una batalla decisiva. El cliente más influyente de aquel trimestre se encontraba al borde de perder un litigio millonario por un detalle casi invisible en un contrato. Los abogados revisaban papeles, las pantallas brillaban con documentos interminables y Alejandro Montalbán, con la mirada fija y cansada, intentaba encontrar la grieta que amenazaba con derrumbar la reputación de la firma. Mientras la mayoría se concentraba en los pliegues del derecho escrito, Sofía Reyes, desde su posición invisible en el organigrama, observaba con otros ojos. En su libreta de turnos había anotado algo que parecía irrelevante: el recuerdo de una conversación rápida entre asistentes sobre una cláusula que se había omitido en una minuta. Ese registro, escondido entre horarios de limpieza y apuntes personales, se convirtió en la pieza faltante del rompecabezas. La información que todos habían pasado por alto era, en realidad, la clave para salvar el caso.
Fue su memoria la que abrió el camino. Sofía no ocupaba un asiento en la sala de juntas, no aparecía en las listas de correo de decisiones importantes, pero había escuchado lo que nadie tomó en serio. Su disciplina de anotar y verificar lo convirtió en un recurso inesperado. En un entorno donde cada mirada buscaba fallas en cláusulas kilométricas, ella detectó lo esencial. El hallazgo demostró que la lógica de muchos en el bufete estaba equivocada. Se repetía constantemente la idea de que el talento solo era válido cuando se respaldaba con diplomas y títulos universitarios. Sin embargo, la joven que limpiaba escritorios y servía café había logrado lo que un abogado con posgrado en el extranjero no pudo. Su inteligencia no se encontraba enmarcada en un título aún inexistente, sino en la lucidez con la que leía cada situación. La cláusula espejo que nadie vio fue descubierta por ella, recordándole a todos que el mérito no siempre se viste con trajes caros. El impacto de aquel aporte fue inmediato. El caso que parecía perdido se salvó gracias a la observación de Sofía. Y frente a socios, asistentes y clientes, Alejandro tomó la decisión de reconocer públicamente lo ocurrido. No buscó protegerla ni disfrazar su contribución como un accidente. Pronunció su nombre en la reunión y dejó registrado en las minutas que había sido ella quien señaló la omisión decisiva. Ese reconocimiento no fue un gesto romántico ni un acto de paternalismo, sino un reconocimiento de dignidad. Ese día, la figura de Sofía cambió dentro del bufete. Ya no era solo la auxiliar silenciosa. Era la joven que había mostrado que la inteligencia y la disciplina podían brotar desde cualquier rincón, incluso desde el más invisible. Alejandro, al reconocerlo sin adornos, demostró que el respeto debía prevalecer sobre los prejuicios. El litigio se ganó y el cliente se retiró satisfecho. Sin embargo, lo más importante no fue el resultado financiero, sino la certeza de que la verdad y el talento no se limitaban a títulos ni jerarquías. El respeto había nacido como un lazo más fuerte que cualquier rumor. Si esta historia te emociona, apóyanos con tu interacción. Dale like al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Compártelo con quienes disfrutan de relatos intensos y deja en los comentarios lo que opinas sobre Sofía, lo que sientes al ver su talento reconocido y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Queremos escucharte. Lo que Sofía aprendía cada noche en la UNAM pronto se convertiría en la llave que abriría secretos mucho más oscuros. El golpe no vino de un tribunal, ni de un comité oficial. Llegó desde la selva invisible y despiadada de las redes sociales. La fotografía filtrada de Alejandro y Sofía, tomada en la cafetería del edificio, se viralizó con una rapidez que ningún abogado podía controlar. Era una imagen inocente, sin contacto indebido ni palabras comprometedoras. Pero en Internet, la verdad importa menos que la narrativa. Y la narrativa ya estaba escrita. El millonario encubría un romance con la chica del café. En cuestión de horas, clientes internacionales comenzaron a cancelar reuniones, invocando excusas diplomáticas que en realidad escondían un mismo temor: la mancha en la reputación. Para un bufete que vivía de confianza y discreción, una foto descontextualizada era más peligrosa que un fallo judicial. Sofía, en medio del torbellino, fue notificada de su despido bajo el argumento de un recorte presupuestal. Nadie explicó por qué ese recorte la señalaba solo a ella. Nadie, salvo Alejandro, entendió lo que estaba ocurriendo. La decisión había sido empujada por Bruno Santamaría. Él, oculto tras la máscara de socio veterano, había movido hilos con la precisión de quien busca desaparecer un obstáculo sin dejar huellas. Sofía no era solo la chica del café. Su memoria, su libreta, su mirada atenta se habían convertido en una amenaza para quienes vivían de intrigas. La estrategia era simple:
eliminarla del mapa del bufete antes de que pudiera desestabilizar el poder establecido. Alejandro reaccionó con una mezcla de furia y lealtad. En un acto que sacudió al comité, ofreció su renuncia temporal para protegerla, argumentando que si había una investigación sobre su conducta, él mismo debía apartarse. No era un gesto romántico, era un movimiento calculado para demostrar que la persecución contra Sofía no podía quedar disfrazada de casualidad. Su renuncia abría un vacío, pero también encendía una alarma. El plan de contingencia reputacional comenzó de inmediato. En situaciones así, cada palabra contaba. Se estableció un vocero único para hablar en nombre del bufete. Se preparó una cronología pública con pruebas verificables. Dónde se tomó la foto, qué día, en qué contexto, y se fijó una regla estricta: silencio total ante provocaciones o carnadas mediáticas. En el terreno del rumor, quien responde con furia pierde. Quien responde con hechos gana tiempo. Pero mientras en las torres de vidrio se tejían estrategias corporativas, en la vecindad humilde donde vivía Sofía, la batalla era distinta. Allí no había comunicados oficiales ni ruedas de prensa. Había miradas inquisitivas, susurros de vecinos y el juicio severo del párroco local. Su abuela, mujer de rezos constantes y manos gastadas, temía que la mancha de aquel escándalo cayera sobre la familia entera. En barrios donde la honra pesa más que la renta, un rumor puede ser tan cruel como un despido. Sofía descubrió que la verdadera caída no estaba en perder un empleo, sino en enfrentar la vergüenza social y sentir que la vida que construía se desmoronaba. Y sin embargo, en medio de la humillación, emergió la fuerza de lo íntimo. Su abuela, entre lágrimas y plegarias, le recordó que ningún trending topic define el valor de una persona. La familia, aunque pequeña y golpeada por la pobreza, seguía siendo un refugio más sólido que cualquier torre corporativa. La caída reveló una verdad brutal. Cuando todo tiembla, se distingue quién se queda y quién desaparece. Sofía perdió un empleo, Alejandro arriesgó su prestigio, pero lo que nació en esa tormenta fue más fuerte que el desprecio. La certeza de que la lealtad se prueba en los días más oscuros. Antes de seguir adelante con esta historia, no olvides apoyarnos. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir cada capítulo. Comparte este relato con quienes creen en la justicia y en la lealtad y déjanos en los comentarios tus impresiones. ¿Cómo vivirías una caída como la de Sofía? ¿Desde dónde nos acompañas? Queremos leerte lo que Sofía encontraría después entre las páginas de su libreta y los silencios del bufete. Revelaría que la caída era solo el inicio de una verdad aún más peligrosa. La historia, que parecía un romance improbable, tomó un giro mucho más profundo. Sofía no había llegado a Montalbán and Asociados solo para servir café o limpiar escritorios. Su presencia en aquel bufete tenía una raíz enterrada en el pasado, una herida que había marcado a su familia años atrás. Su padre, chofer de un antiguo cliente, había sido inculpado en un caso oscuro que terminó arruinando su vida. El expediente que lo condenó llevaba una firma inconfundible, la de Bruno Santamaría. Durante años, Sofía había escuchado a su abuela repetir entre lágrimas que la justicia no había sido ciega, sino sorda. Su padre había clamado inocencia, pero las pruebas presentadas parecían irrefutables. Había testigos, documentos y una narrativa tan sólida que nadie dudó de la versión oficial. Sofía, aún adolescente, comprendió que la verdad podía ser manipulada por quienes tenían poder y decidió que algún día regresaría a ese mismo lugar, no como cliente, no como testigo, sino desde adentro, para encontrar las piezas que demostraran la manipulación. Su uniforme era solo una máscara. Lo que realmente llevaba consigo era una misión: limpiar la culpa que no pertenecía a su padre.
Los años de trabajo silencioso le habían permitido acumular mucho más que rutinas de limpieza. Sofía tenía un sistema propio, una cadena de custodia casera. Cada rumor escuchado, cada horario registrado, cada conversación aparentemente trivial era anotada con fecha, firma y, en ocasiones, respaldo digital tomado a escondidas. Lo que para otros eran restos de un día de oficina, para ella eran fragmentos de una verdad mayor. El poder de quien recoge vasos y papeles olvidados era en realidad el poder de la memoria invisible. El error del villano fue creer que la pobreza siempre es silencio. Bruno Santamaría pensó que una joven sin recursos jamás tendría cómo enfrentarlo. Subestimó la fuerza de la dignidad y la paciencia de quien conoce el dolor de la injusticia. Pero el desprecio es la grieta por donde entra la verdad, y Sofía estaba decidida a abrir esa grieta hasta derrumbar el muro entero. El giro llegó de la mano de una aliada improbable. Doña Irma, la secretaria más antigua del bufete, había pasado décadas custodiando archivos, organizando expedientes y conociendo cada pasillo como si fuera un mapa del tesoro. Era invisible para los socios, pero indispensable para el funcionamiento real de la firma. Con un gesto silencioso, entregó a Sofía una caja olvidada en los depósitos. Copias, notas y papeles que nunca fueron revisados a fondo. Allí, entre las hojas amarillentas, apareció lo que nadie había querido ver. Bruno había fabricado testigos, había manipulado declaraciones, borrado datos y montado un caso falso para proteger a un cliente influyente. Las pruebas eran demoledoras. El caso que había destruido la vida del padre de Sofía no era un error. Era una construcción deliberada. Por primera vez, Alejandro vio en sus manos el peso real de las intrigas que lo habían rodeado. Ya no se trataba de rumores ni de fotos fuera de contexto. Era corrupción pura, sellada con la firma de su propio socio. En ese momento, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida profesional: testificar en contra de Bruno Santamaría, el hombre que había sido su mentor, el socio que lo acompañó en ascensos y victorias. Era en realidad el arquitecto de una injusticia que se había perpetuado durante años. Elegir la verdad significaba enfrentar al poder desde adentro, arriesgar contratos, prestigio y la estabilidad de todo el bufete. Pero Alejandro sabía que el precio de callar sería aún mayor. Sofía no estaba sola. Doña Irma, con su memoria de décadas, se convirtió en guardiana de los documentos. Alejandro, con su voz en el comité, se convirtió en un testigo inesperado. Y juntos comenzaron a trazar el camino que pondría en jaque al socio más intocable de la firma. La revelación imposible ya no era un secreto. Era un expediente vivo, dispuesto a desmoronar un imperio construido sobre mentiras. Si esta historia te conmueve, apóyanos con tu interacción. Dale like al video, comparte este relato con quienes creen en la justicia. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perder ningún capítulo. Déjanos en los comentarios tus impresiones. ¿Qué opinas de la valentía de Sofía? ¿Desde qué lugar del mundo nos acompañas? Queremos leerte. Lo que ocurriría después, cuando las pruebas llegaran a la mesa de los socios y el silencio de Bruno se convirtiera en furia, marcaría el inicio del enfrentamiento final. El país entero miraba. Las cámaras transmitían en vivo, las redes repetían cada gesto y las columnas de opinión esperaban la caída de un imperio. Lo que había comenzado como un rumor dentro de un bufete se había transformado en un caso nacional. En la sala del tribunal, los focos no estaban solo sobre Bruno Santamaría, acusado de manipulación y fraude procesal, sino también sobre Alejandro Montalbán, el CEO que había decidido ocupar el asiento más incómodo, el del testigo contra su propio socio. Sofía fue la primera en declarar.
Con voz firme, relató los años de observación silenciosa, las notas en su libreta, las pruebas rescatadas del archivo olvidado. No habló como víctima, sino como quien carga una verdad demasiado tiempo guardada. La sala, abarrotada de periodistas, escuchó con una mezcla de incredulidad y respeto a aquella joven que había entrado al bufete bajo un uniforme humilde y ahora se erguía frente a un tribunal como pieza central de la acusación. Luego fue el turno de Alejandro. Para muchos, lo más sorprendente no fue su testimonio, sino el gesto previo. Renunció a la presidencia del Consejo antes de sentarse a declarar. Comprendía que para ganar dignidad debía aceptar la pérdida de poder. Un CEO que abandona su trono voluntariamente es una imagen rara pero necesaria. Solo así podía hablar sin cadenas, sin sospechas de proteger intereses ocultos. Era la mentalidad de pérdida aceptada. Entregar un cargo para recuperar algo mucho mayor, la integridad. Bruno, astuto y endurecido por décadas de intrigas, intentó desviar el curso del juicio. Su estrategia fue atacar la credibilidad de Sofía, subrayar su origen humilde y cuestionar cada anotación en su libreta como si fueran simples ocurrencias de una joven inexperta. Su voz buscaba aplastar la memoria de ella, convertirla en un eco irrelevante. Pero en ese instante, Alejandro tomó la palabra y presentó correos internos que había resguardado en silencio. En ellos se confirmaba la manipulación de testigos y la fabricación de pruebas que apuntaban directamente a Bruno. El impacto fue inmediato. El tribunal se sumió en un silencio denso, apenas interrumpido por el tecleo nervioso de los periodistas. Nadie podía negar lo que estaba a la vista. La verdad no era un rumor, era evidencia documentada. El giro del proceso no solo destruyó la estrategia de Bruno, también reveló la coherencia entre Sofía y Alejandro. Ella, al exponer años de observación. Él, al arriesgar su poder y entregar documentos internos. Era la señal de un aliado real, no alguien que se esconde detrás, sino quien arriesga junto a ti, de frente, con las mismas consecuencias. El veredicto llegó tras horas que parecieron eternas. El tribunal imputó a Bruno Santamaría, abriendo el camino para que la justicia lo procesara con todo el peso de la ley. La caída del socio veterano sacudió los cimientos del bufete, pero también abrió la oportunidad de una reconstrucción. El Consejo Directivo, bajo la presión pública y moral, aprobó una reestructuración completa con un nuevo código ético, destinado a garantizar que ningún expediente volviera a mancharse con la sombra de la manipulación. La vergüenza de un bufete expuesto se transformó en ejemplo, y Sofía, con la mirada firme, comprendió que su lucha personal había trascendido a una victoria colectiva. Si esta historia te está emocionando, apóyanos con tu interacción. Dale like a este video, comparte este relato con quienes valoran la justicia, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir cada capítulo. Déjanos en los comentarios lo que opinas de este juicio, qué te inspira del gesto de Alejandro y desde qué ciudad nos acompañas. Queremos leerte. Lo que ocurriría después, fuera de la sala y lejos de las cámaras, sería aún más decisivo. El destino íntimo de Alejandro y Sofía. El eco del juicio todavía resonaba en los titulares cuando Alejandro y Sofía comenzaron a escribir una historia distinta, lejos de las sombras de Bruno Santamaría. La caída del socio veterano no solo había reestructurado el bufete, también había abierto la posibilidad de un futuro construido sobre cimientos de verdad. Y en ese futuro, ambos decidieron que el prestigio no debía servir solo a los poderosos. Alejandro propuso la creación de una clínica jurídica pro bono, un espacio destinado a defender a quienes nunca habrían podido pagar los honorarios de un despacho como Montalbán y Asociados. Fue su manera de reparar
de transformar el privilegio en servicio. Sofía, ya egresada de la UNAM, se integró de inmediato, llevando consigo la experiencia de haber visto desde dentro cómo la injusticia podía disfrazarse de ley. Pero había aún una revelación pendiente, un secreto guardado en silencio por años. Alejandro le confesó que la beca que había financiado su preparatoria llevaba las iniciales AM. Durante mucho tiempo, Sofía pensó que eran siglas impersonales de una fundación lejana. Ahora comprendía que correspondían a Amelia Montalbán, madre de Alejandro, una mujer filántropa que en vida había apoyado a jóvenes anónimos con la esperanza de darles un futuro. Lo que parecía un abismo de clases entre ambos se reveló como un puente tendido mucho antes de que se conocieran. Amelia, sin saberlo, había unido sus destinos. El reconocimiento no se limitó a los tribunales ni al bufete. Alejandro sabía que debía cerrar el círculo en donde todo había comenzado, el barrio de Sofía. Allí, en la vecindad que había sentido el peso del rumor y la vergüenza, organizó un ritual de reparación. Llegó acompañado de mariachis y con canastas de pan dulce, gesto sencillo pero poderoso en la cultura popular. Frente a los vecinos y al párroco, entregó una carta pública en la que pedía perdón a la familia Reyes y a todo el equipo que había sufrido las consecuencias del escándalo. No fue un acto de espectáculo, sino de humildad. Reconocer que la reparación comienza por mirar a los ojos de quienes fueron heridos. La relación entre Alejandro y Sofía también necesitaba nuevas reglas. Ya no podía existir sombra de asimetría ni dependencia. Ambos acordaron un contrato de igualdad. Ella pasaría a otra área del bufete, sin estar bajo su supervisión directa. Sus finanzas se mantendrían separadas y las decisiones importantes se tomarían en conjunto. Cada cita, cada paso, se construiría con independencia y respeto mutuo. El amor ya no pedía permiso, pero tampoco imponía condiciones. La declaración pública de su relación fue la última prueba. Lejos de la vergüenza, se mostraron juntos, sin ocultamientos, presentando su historia como testimonio de que la verdad y la igualdad son más fuertes que el rumor y el prejuicio. En el barrio, la abuela de Sofía recibió a Alejandro con lágrimas y bendiciones, entre guitarras de mariachi y rezos murmurados. La comunidad, antes escéptica, celebró el inicio de una unión construida no sobre el poder, sino sobre la esperanza compartida. La moral final quedó clara. El prestigio sin verdad es humo, pero el amor con verdad es hogar. El uniforme, el apellido o el cargo no deciden lo que una persona vale. Lo decide su integridad, su capacidad de resistir y su elección de vivir con dignidad. Hemos llegado al final de esta historia. Si te emocionó, recuerda apoyarnos con tu interacción. Dale like al video, compártelo con quienes creen en la justicia y en el poder del amor verdadero. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir más relatos como este. Y no olvides comentar qué te pareció este desenlace y desde dónde nos acompañas. Queremos leerte y seguir construyendo contigo esta comunidad. Así, entre justicia y comienzo, Sofía y Alejandro demostraron que lo que parecía imposible se convirtió en destino. La unión de dos mundos bajo una misma verdad.